¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto para mí poderlos saludar en este sábado 12 de diciembre del año 2020. Hoy es un día especial. Tenemos una entrevista importante, una entrevista que tuvo que esperar no meses, no semanas, sino años para poder yo volverme a reencontrar con un personaje de la historia de nuestro país. Un personaje que escribió su nombre en los acuerdos de paz. Una persona que se ha declarado ambientalista, pero ante todo un ser humano y que tiene una voz de alerta al mundo para que se preocupen por el río Lempa que está desapareciendo. Estoy hablando del señor Dagoberto Gutiérrez. Para algunos es un ideólogo del Partido Comunista, para otros es un luchador que conoció las mieles del poder desde la milicia, pero también llegó a ser diputado de la Asamblea Legislativa. Intentó hacer algo diferente, lo logró. Al final regresó a la vida civil donde siempre estuvo. Hoy se dedica a educar, a formar jóvenes. Con ustedes quiero presentar a mi invitado, al señor Dagoberto Gutiérrez. Muy buenas tardes, Dagoberto. Qué gusto para mí saludarle y poderme reencontrar con usted en un momento importante de la historia, en donde cerramos un año y estamos a un par de días de Navidad. Cómo no. Un abrazo para todos y para todas. Felicidades en esta Nochebuena y en el fin de año. Cuídense mucho. Comprendo, don Dagoberto. Don Dagoberto, usted está en redes sociales. ¿Cómo lo encuentro en redes sociales? Veo que tiene plataforma en el televisora TVX, ¿tiene Facebook? Ajá. ¿Cómo lo encuentro en Facebook a usted, don Dagoberto? Te diré que no sé muy bien. ¿Pero está ahí? Sí. ¿Existe? Sí, sí, sí. Porque son amigos que hacen eso. Ah, ¿no es usted el que la maneja? No, eso? no. Ah, okay. Yo no entiendo mucho de computadoras. Ok, perfecto. Sí. Lo que sí entiende es cuando explota una planta de gas como es Tropigas. Sí. Amigos, gracias por estar ahí, gracias por estar en las plataformas de TVO. Muy buenas tardes. En Twitter nos pueden encontrar con @Salgado. En YouTube estamos con Canal 23 TVO y en Facebook estamos como Canal 23 TVO. Buenas tardes para ustedes. Compartan esta plataforma, háganos sus comentarios. Díganme qué quisieran preguntarle a don Dagoberto Gutiérrez, si Dios mediante, pues vamos a compartir y vamos a encontrar esas preguntas para que él dé orientación de respuesta. Don Dagoberto, ¿le sorprendió esta explosión de la planta Tropigas en donde comenzamos a recordar imágenes de terror cuando la gente se está remolinando aquí en la Plaza Mundo y no hayan para dónde dirigirse y pronto vemos esos proyectiles de los tambos que están volando y se detienen en las casas de Monte Carmelo y no hay culpables? Sí. Antes de esto, este sábado 12 de diciembre, sí, señor, sí, se está casando Natalie allí en Salcuatitán. Te deseo la mayor de las felicidades, Natalie. Y a vos también, Carlitos. Hacerle caso a la Natalie. Y portate bien. Un abrazo a los dos y un abrazo a la familia. Santi, ya te conseguí un librito. Qué bueno que has aprendido a leer. Espero que leas bastante en la vida, de eso se trata. Más que leer los libros, leer la vida. Y en relación con esa explosión, no me sorprendió. Claro, no me sorprendió. Y eso es muy peligroso. El gas Tropigas es muy importante. Y también las otras empresas que hacen ese mismo trabajo. Pero sin duda que esas instalaciones no han de estar en lugares poblados. Es cierto que el territorio de nosotros es muy pequeño, pero precisamente por eso ha de haber una rigurosa planificación, donde se organice cada lugar. El Estado no se encarga de eso, porque en nuestro país el Estado es siervo del mercado. Y entonces la primera voz y la última voz la del mercado, no el Estado. El gobierno tampoco. Por eso ocurren acontecimientos como ese de Soyapango, espectacularmente peligroso. Muy peligroso. Sin duda se van a repetir. En la medida en que el Estado siga siendo el mismo y el gobierno siga siendo el mismo. Pero sobre todo el Estado. Comprendo. La familia Zaragoza es la familia propietaria de Tropigas en Centroamérica. ¿Alguna recomendación para que
podamos evitar ese tipo de situaciones no previstas que son emergentes? Es sencillo, se trata de que el gobierno cumpla sus funciones. Es sencillo decirlo, pero no es sencillo que eso ocurra. Sencillamente porque el mercado tiene, repito, un poder gravitante sobre la economía y sobre la política. Y lo que los grandes empresarios deciden, el Estado y el gobierno acata. Yo me acuerdo hace unos años, no muchos, hubo un problema con el agua Cristal. Y el gobierno algo dijo. Me está hablando de los pozos. No. Te estoy hablando de un problema que hubo en esa empresa de agua, que vende agua, sí, la agua Cristal. Y el gobierno alguna disposición tomó. Y entonces la empresa anunció que se iba del país. Y entonces el gobierno corrió apresuradamente a decirle que no pasaba nada, que no había ningún problema. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Faltan controles? Todo eso falta. No es que falten controles, falta el control. Y falta que se cumpla con la Constitución, porque la Constitución, que es la Constitución de 1950, sí, le da al Estado la dirección y el control de la economía. Y la explotación del mercado. Eso no aparece allí en la Constitución, pero el mercado al servicio de la sociedad. Y si nos atenemos a esa Constitución, el mercado no puede estar ni por encima del Estado ni por encima de la sociedad. Los textos, la lógica de los textos son bien claros en eso. Lo que ocurre es que no es el texto el que decide, sino el contexto. Es decir, las condiciones económicas, políticas, sociales, culturales que someten al texto y a las disposiciones que aparecen en la Constitución. Ese es el problema. Don Dagoberto, yo le estoy escuchando siempre a usted y usted ha tenido una narrativa constante en donde hay una desconexión, como una burbuja entre la Asamblea Legislativa y la población. ¿Por qué digo la Asamblea Legislativa? Porque en la Asamblea se aprueban las leyes, en la Asamblea se regula el mercado, en las asambleas legislativas se establecen los derechos que tienen las personas e interacción en la sociedad. Pero en la Asamblea no están conectados con la población, no se dan cuenta que en este país existen salarios de hambre, que en este país hay personas que se levantan a las 4:30 de la mañana, pero no están claras si van a poder almorzar, cenar o en el mejor de los casos regresar a su casa. ¿Por qué existe esta desconexión, don Dagoberto? Importante eso. Porque ocurre que la Asamblea Legislativa y la sociedad sí está conectada, pero no está comunicada. Porque para la Asamblea Legislativa, los seres humanos de la sociedad humana solo son votantes y son útiles a la hora de votar. Hablando de sociedades, la Asamblea Legislativa expresa la sociedad política, el Estado, frente a la sociedad humana, donde estamos todos nosotros, hombres y mujeres. Hay una conexión. Toda esa sociedad humana son votantes. Y solo son importantes el día de la votación. Una vez pasada la votación, la Constitución, José Luis, corta el vínculo entre el elector y el elegido. Hay en la Constitución el artículo 125, que dice: los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. Punto. Ese texto, que hace referencia al mandato imperativo, que es el poder del elector sobre el elegido, es decir, el poder del pueblo sobre el funcionario, la Constitución lo prohíbe. Mira, qué brutal.
Mira qué brutal. Entonces, el diputado no tiene compromiso mayor ante el pueblo que le ha dado sus votos. Porque además, la Constitución dice que el diputado representa al pueblo entero. Pero ocurre que si yo soy diputado por Santana, por mí han votado los de Santana y no los de Usulután. Entonces la Constitución dice, yo no represento a los de Santana, ¿sí? Al pueblo entero. Suena hermoso, ¿verdad? Porque entonces los filósofos dicen, es que es mejor así, porque entonces el diputado representa a todos, no representa a nadie. ¿Ves la trampa? Es que parece ser que el ciudadano es el jugador, pero el juego cambió, las reglas no funcionan. Brillante. Todos somos jugadores de un juego que no conocemos y que no entendemos, pero además no siempre sabemos que somos jugadores de ese juego. ¿A qué llamamos juego? Al conjunto de condiciones económicas, políticas, ideológicas, culturales, religiosas, psicológicas, militares, que definen una sociedad y le dan perfil a esa sociedad. Ese es el juego. Ahora bien, ese juego, como todo juego, se juega con reglas. ¿Y a dónde están las reglas de ese juego? En la Constitución. Pero en la Constitución no está el juego. Ahí están las reglas. ¿Y quién decide si se cumplen o no las reglas de la Constitución? Los dueños del juego. Y la primera regla que los dueños del juego establecen es que las reglas de la Constitución no se cumplan. De acuerdo. Don Roberto, yo le dije que quería hablar del futuro, ¿se recuerda? Sí. ¿Para qué va a servir votar el 28 de febrero del 2021? Digo, ¿para qué va a servir si es que ha servido de algo votar siempre? Pero ¿para qué va a servir? Sí. Qué buen tema. Usted me dijo que era difícil, sí, porque políticamente se puede hablar de lo que ya pasó, sí, del futuro. No podemos. Es que nosotros, que no somos hombres o mujeres de Occidente, ni somos hombres o mujeres del Oriente, sino somos hombres y mujeres de la periferia. Somos periféricos. Es decir, estamos en relación siempre con imperios, con poderes que están encima. Antes que nos invadieran los castellanos, gravitábamos alrededor del imperio azteca. Luego, como colonia, alrededor de la metrópoli española. Ya estaba Iturbide allá en México. En un determinado momento. Y después estaba Creo y Baicinena en Guatemala. Sí. Nosotros somos, por eso, periféricos. Sí. Pero tenemos en la cabeza elementos de la cultura occidental. Y el occidente organiza el tiempo en pasado, presente y futuro. No todas las civilizaciones tienen eso. Ocurre que la vida está en el pasado. La vida está en el pasado. En el presente está el conflicto. Y en el futuro está la utopía. Ahí está la utopía. La utopía es para mañana. Yo cumplo mi utopía en dependencia de lo que haga hoy. La clave de estos tres momentos es el presente. Pero tenemos que estudiar el pasado, si no vamos a volverlo a repetir. Exactamente. Ahí está la vida. El futuro se entiende como un desierto. No hay nada todavía. Pero lo escribimos hoy en el presente. Ahora bien, dicho esto, ¿y por qué la gente va a votar en febrero? Si la gente vota una y otra vez, una y otra vez. En ocasiones vota por un candidato que tiene un plan de trabajo, un programa, todo. Una plataforma. Una plataforma. Usted fue diputado y sabe hablar de eso. Diferentes nombres, pero no cumple lo que prometieron.
Entonces de nada sirve que tengan plan, programa, plataforma, no cumple. Y la gente vuelve a votar. Ojo, pero el voto es diferente. No solo es diferente el candidato, no. Por ejemplo, cuando la gente votó por el actual gobierno, ese fue otro voto. Allí había otra decisión. La gente ahí estaba decidiendo que los partidos políticos tradicionales de las derechas, Arena, FMLN sobre todo, fueran decapitados políticamente. Es otro voto. Porque cuando la gente hizo eso, le estaba volando la cabeza al régimen político del país. Y estaba dejando al sistema político sin andamios y sin sostén. Rompió el bipartidismo, lo rompió. Claro, fue otro voto. Y luego viene el voto de febrero del próximo año. Ese es el voto más complejo que el pueblo tiene ante sí. Porque, por ejemplo, cuando el pueblo votó en 1972 y en 1977 por la Unión Nacional Opositora, la UNO, las aguas estaban claras. Manuel Ungo, José Napoleón Duarte. Sí, era una alianza entre el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Comunista y el Movimiento Nacional Revolucionario, frente al PCN. Entonces era la dictadura militar o una vía diferente. Claro. El 77 también. Y vino matanzas. El 28 de febrero de 1977 hubo matanza en la Plaza Libertad. Es decir, que el voto del pueblo genera coyunturas políticas. Y eso le abrió el camino a la guerra de 20 años. Bueno. No solo tiene un valor electoral, no, tiene un valor político. El voto de la gente tiene un valor político. Ahora bien, viene febrero del próximo año. Yo te decía, es el voto más complejo. Más complejo. El pueblo entiende que los partidos tradicionales de la derecha no deben continuar. Eso uno lo encuentra por todos lados. Porque dice que no tiene que continuar. No. Lo que establece en la conciencia política del pueblo, lo que la gente dice, lo que se escucha, es que Arena, el Frente, sobre todo, deben salir del juego y deben salir de la escena. Esa es la decisión. ¿Y cuál es la razón de eso? La gran corrupción, la gran incapacidad, el incumplimiento de las promesas, todo eso cultivado durante 30 largos años desde que la guerra terminó. Muy bien. Frente a eso aparece el gobierno de Nuevas Ideas. Yo pienso que ese gobierno debe estar pensando mucho y con mucho cuidado lo que significan esas elecciones. Ellos pueden ganar la mayoría en la Asamblea Legislativa, ¿cómo no? Muy bien, pero es que el pueblo que le puede dar los votos es un pueblo con sabiduría política y con experiencia. El pueblo no solo está votando para sacar a Arena y al Frente, no, está votando para mejorar su vida, para tener salud de calidad, educación de calidad, trabajo, salarios justos, casa digna. Por todo eso está votando la gente. Y una vez el actual gobierno tenga la mayoría en la Asamblea Legislativa, entonces la gente va a decir, muy bien, hoy no hay ningún problema. Cumplan. Ese es el punto. Estamos hablando de una masa anónima que se movilizó en las elecciones pasadas por un discurso. Hoy, 21 meses después, esa masa anónima regresa a las urnas. El presidente Nayib Bukele
va a tener una especie de referéndum en estas elecciones, en donde por primera vez va a debutar con candidatos a diputados, candidatos a alcaldes. ¿De acuerdo? Sí, yo no sé si eso se puede llamar referéndum, pero lo que sí es cierto es que la gente que va a votar en contra del sistema de partidos políticos, ese es el voto. En contra del sistema de partidos políticos. Es gente que ha hecho experiencia, que ha hecho escuela. Y ese voto que van a dar es un voto cocido en la experiencia de la vida. Es bueno que el gobierno tome en cuenta eso. La gente está viendo al gobierno minuciosamente y lo está comparando con el desempeño de los partidos políticos anteriores, estableciendo la diferencia y resolviendo una pregunta: ¿es diferente este gobierno a los gobiernos anteriores? Esa es la pregunta política, fría. Si el pueblo resuelve que no son diferentes, ¿eso significa que la gente va a votar por los otros partidos? No necesariamente. No necesariamente. Por eso es un juego complejo. Y el gobierno debe tener bien claro eso. Conviene que lo tengan claro. Que sepan cuánta confianza generan en la población. ¿Cuánta confianza? Porque si el gobierno depende de las debilidades de los otros partidos, eso es muy peligroso. Si yo dependo de la debilidad del otro y no de mi fortaleza, eso es peligroso. Y la fortaleza de un gobierno depende de la forma como ese gobierno responda a las necesidades concretas de los pueblos. Don Dagoberto, ¿cómo usted ve en el ambiente la opinión ciudadana de 19 meses de administración del presidente Nayib Bukele? Él es el que manda, él es el que conduce el gobierno, él es el que está al frente del gobierno, él está respondiendo a las necesidades de la población. Todas esas son preguntas muy importantes, porque yo puedo mandar, pero ocurre que el presidente necesita dirigir. El presidente de la República debe ser un líder. Mandar es una cosa que depende del cargo. No tiene mucha arte, Porque si a mí me dan un determinado cargo, los otros me deben obediencia. Sea yo quien sea, ese mandar. El tema es dirigir. Y es la diferencia entre quién es el jefe y quién es el líder. El líder no necesita mandar, sino influir. Influir viene de fluir, como las aguas de los arroyos, que van corriendo imperceptiblemente. Como el río. Hasta el mar, como los ríos. El río Nilo, Egipto. Claro. Entonces, la clave es dirigir. Y para dirigir, el presidente de la República debe saber cómo piensa la gente. Debe aprender a hablar con la gente. Por ejemplo, hay problemas agudos pendientes. El tema de las pensiones, por ejemplo. Mortal, un tema mortal. Bueno, ¿el presidente está hablando con los profesores? Debería. Tenemos un presupuesto general de la Nación 2021 que tiene 8% del PIB. Superó la promesa que hizo el expresidente Salvador Sánchez Serén del 5% del PIB, ahora está llegando al 8% del PIB, estamos hablando de 1.300 millones de dólares para el 2021 y por primera vez en la historia de este país se va a hacer el escalafón para los docentes y va a haber el programa de computadoras para los alumnos y para los docentes. Primera vez en la historia. No lo han aprobado, yo sé, sí, no lo han aprobado. Escuchar eso es importante. Ahora, ¿se ha hablado con los profesores? ¿Se ha avanzado en ese problema de las pensiones? Esa es la clave.
Se ha hablado y se ha dialogado con los médicos, con el personal médico en general. Estamos todavía en la pandemia. Sí. No hemos salido. Y ese es el personal clave. Es que eso es dirigir. El dirigente es el que sabe lo que los otros quieren. Yo sé que el presidente tiene capacidad para eso. Lo que no sé es si lo está haciendo. Y lo que sí sé es que si no lo está haciendo, conviene que lo haga. Don Dagoberto, políticamente, ¿cómo se puede entender un fenómeno de un apoyo popular constante y en ascenso para el presidente de la República? A 18 meses de su gobierno mantiene un apoyo del 97.3%, según la última encuesta Sid Gallup. Ahora con la encuesta de la Universidad Francisco Gaviria no se evalúa la figura del presidente, pero sí se evalúa por qué la gente va a votar por nuevas ideas. Y el tercer componente es por el presidente Nayib Bukele. El primer componente es confianza, segundo componente, obras, y tercer componente, Nayib Bukele. Pregunto, ¿cómo se puede entender que en 18 meses el presidente de la República mantiene un capital político en ascenso, solo comparado con Andrés Manuel López Obrador, que cumplió el 1 de diciembre 2 años en el gobierno, evaluación 67% de aprobación de la población, y la gente sigue teniendo esperanzas en Andrés Manuel López Obrador? Claro, esa es una buena pregunta. Y sin duda hay que reflexionar sobre cuál es el sector del pueblo que da ese respaldo. Son los jóvenes, son las mujeres, es gente que viene de partidos políticos, es gente con formación política, es gente que ha intervenido en política. Esta es la pregunta clave para aproximarse a un esclarecimiento del tema. Porque allí hay miles y miles de personas que nunca han participado en política y a los que los partidos políticos jamás le han dado atención ni importancia, nunca. Gente que no siempre iba a votar, ¿no? Pero sin embargo, esa gente que nunca ha sido representada por nadie, se moviliza políticamente. Como que despertara y con toda su fuerza empieza a caminar. Y fueron los que hicieron posible la votación para que este gobierno llegara al gobierno. Esa masa que no tiene nombre político. Anónimos. Sí. Ahora, Dagoberto, pero tenemos un fenómeno con esto de la pandemia. Nunca antes en la historia reciente del país un gobierno había entregado $300 a cada familia en el marco de la pandemia. Este gobierno lo hizo, lo logró. Le ha dado 3 o 4 bolsas de programa alimenticio. No sé si a su casa ha llegado ese programa alimenticio. No. Ni una. No. Una, nada. No. Bueno, esto son de 3 a 4 bolsas de alimentos valoradas en $60. ¿Y qué sucede? Cuando la UCA hace 3 muestras para esta encuesta de esta semana, el factor que determina el apoyo incondicional del presidente Nayib Bukele es ¿por qué ha entregado esos paquetes de alimentos? ¿Por qué ha entregado esos $300? ¡Claro! La gente lo tiene presente. Sí. ¿Y sabe quién fue el presidente Nayib Bukele? Sí. O sea, ahí hay una conexión. No podemos evitar, hay una conexión entre el señor presidente de la República y la población. Exactamente. Que son los anónimos que también ahora usted trae al presente. Es así. Hay una serie de hechos que explican eso. Es una política calculada, muy calculada. Y si esto es cierto, abona la indisposición de esas grandes masas contra los partidos políticos tradicionales, a los que nunca se les ocurrió eso, nunca, que parece tan simple.
Parece tan simple que en medio de la pandemia, cuando la gente está en el peor momento, se les dé $300. Es una cosa extraordinaria. Para nosotros, que somos el país más pobre y empobrecido del continente. Del mundo. Y del mundo. Y de repente te dan bolsas con comida, con otras cosas, y te las llevan a dejar a tu casa. Y todavía se dan bolsas de comida o paquetes alimenticios a Guatemala y a Honduras. ¡Extraordinario! Claro, es un conocimiento de la naturaleza humana. Lo que decían de Cuba, ¿qué pasa con Cuba con la cooperación? En Cuba no se da lo que sobra, se comparte lo que se tiene. Algo así pasó en este país. Yo no sé, usted que conoce Cuba y estuvo tantos años allá. O sea, ¿cómo entendemos la cooperación como lo hace Cuba y como lo ha hecho este gobierno, que no hay antecedente? Claro, en Cuba hay transformaciones económicas, políticas, sociales de distinto nivel y profundidad. Aquí no. Aquí no. Pero hay esa política de llegarle a la gente por una vía de angustia, que es la comida. Son los frijoles, son las tortillas. Eso a simple vista no tiene profundidad, ¿no? Pero es muy calculada. Y el estómago. Muy claro. ¿Se acuerda cuando hablamos que se establecen las relaciones entre El Salvador y la República de Cuba? Y usted tiene la gentileza primero de recibirme cerca de su casa y me dice, yo le digo, explíqueme algo, ¿cómo nace esta relación entre Cuba y El Salvador? Y me dice, José Luis, ¿cómo aprendiste a leer? Salivario. José Luis, ¿cómo aprendiste a contar? Por Baldor. ¿Y de dónde son ellos? Cubano. Bueno, el primer presidente del Salvador, Pedro Barriere, era cubano. También. Claro. Eso no, ¿por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué no me lo dijo? Como no hemos hablado desde los presidentes del Salvador. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Estoy hablando con Dagoberto Gutiérrez. Cuando vamos a entrar en detalle. ¿Qué ha pasado con el Partido Arena? ¿Qué ha pasado con el Partido Demócrata Cristiano? ¿Y qué ha pasado con el Partido Frente Fraundo Martí para la Liberación Nacional? ¿Qué tipo de partidos políticos son hoy? ¿Por qué la UCA está diciendo con esta encuesta esta semana que ahora no se trata de elegir entre el corrupto y el honesto? No, se trata de elegir entre el corrupto y el menos corrupto. La encuesta de la UCA considera que la población, un 30%, cree que este gobierno es corrupto. Dagoberto Gutiérrez me lee las claves para entender la encuesta de la UCA. Volvemos. Hablemos claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos claro con Will Salgado. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo, con excelentes tarifas. Contamos con más de 500,000 de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio, porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Forme parte de nuestra cartera de clientes, forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa. Infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias.
Dale salud a tu vida con los mejores especialistas de la medicina. Realizarse un chequeo regularmente es la mejor inversión para su salud. Evite el sobrepeso y practique el ejercicio. Mantenga una alimentación sana, le ayudará a que su organismo funcione mejor. Prevenir antes de curar es nuestro objetivo. Dale salud a tu vida, lunes y miércoles a las 6 de la tarde, aquí en TVO Canal 23. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios. Gracias por continuar con nosotros esta tarde, ya casi noche. Converso con el señor Dagoberto Gutiérrez. Él es político de carrera, ambientalista de nacimiento y es una persona que a los 8 años comenzó a aprovechar lo que su papá le dijo, que tenía que leer, y comenzó a leer la revista Life. Cuando acá esas revistas eran muy pocas personas que las recibían en nuestro país. Estoy hablando de la década de los 70. Ahí se comenzó a cultivar Dagoberto Gutiérrez. Por eso ustedes miran la calidad epistemológica, odontológica que él tiene en sus palabras. Y cuando estaban los acuerdos de paz, escuchar un debate entre el señor Dagoberto Gutiérrez y el general Mauricio Ernesto Vargas era un privilegio que muy pocos periodistas lograron tener. Al final, el resultado fueron los acuerdos de paz. Dagoberto, ¿extraña ser diputado usted? No, en absoluto. En absoluto. Cuando era diputado extrañaba la relación directa y cotidiana con la gente. Porque el sistema político, muy calculadamente, encierra al diputado en una torre de marfil. Claro. No es fácil para la gente llegar a la Asamblea Legislativa. Entrar a la Asamblea. Sí. Y no es fácil para la gente hacer llegar a la Asamblea una pieza de correspondencia, porque tiene que apoyarlo uno de los diputados. Si no, no entra ninguna petición del pueblo. De los 84 diputados. Claro, no se puede, no es fácil. Cuando yo era diputado, hace tiempo, era más fácil, era más directo. Cuando se discutía el tema de las matanzas de campesinos, los campesinos estaban adentro de la Asamblea. ¿Ves? El sistema político se ha encerrado en sí mismo y se defiende del pueblo. Por eso es que ahora hay hombres armados en cualquier parte. Los bancos tienen a sus propios ejércitos. Parece que el pueblo se ha vuelto más peligroso en la medida que gana más conciencia política. Ahora, ¿por qué usted insiste en decir que en la Asamblea Legislativa hay un tiroteo constante? Es otro contexto. Pero estamos hablando de la misma Asamblea. Sí. No cuando usted fue diputado, No, estamos hablando de esta Asamblea. Estamos hablando de esta Asamblea. Sí, Cada sí. Asamblea es diferente porque cambian los diputados, aunque no cambie el número, pero cambian los diputados. Pero ¿qué ocurre hoy? La Asamblea Legislativa es una figura. Es una figura. Lo que en realidad existen son los partidos políticos. Si se le quita la Asamblea a los partidos políticos, desaparece. Entonces, los partidos políticos de la Asamblea Legislativa tienen en este momento un tiroteo con el gobierno, sin darse cuenta que el problema de los partidos políticos no es exactamente el gobierno, sino su relación con el pueblo. El pueblo le da los votos a este gobierno. No es tanto apoyo al gobierno, sino odio, rechazo y rencor a esos partidos políticos. Pero ¿cómo se expresa eso políticamente, el odio? Escucho yo que hay discursos de odio, de descalificación. ¿Cómo lo expresa el pueblo? En el voto. En el voto. Y esto quiere decir que el principal problema político, no electoral de los partidos, es su relación con la gente y no su relación con el gobierno.
Si los partidos entendieran esto, estarían trabajando para una política de pensiones justa para la gente, pero no lo hacen. Estarían trabajando para defender los intereses de la población frente a las grandes empresas transnacionales, por ejemplo a las telefónicas, pero no lo hacen. Entonces hay un tiroteo con el gobierno, y para los partidos políticos lo único que existe en este mundo es el gobierno. El pueblo no existe. Y esto tiene una explicación lógica. Porque desde hace años los partidos dejaron de ser políticos, aunque se llamen partidos políticos. La política salió de su cabeza y empezaron a hacer negocios. Entonces, el ser humano desapareció de su ideario, no existe. Ese es el problema. Y entonces los partidos miran que en cada encuesta ellos pierden. Viene otra encuesta y vuelven a perder. Pero lo que estamos viendo ahora, que ya se han definido las candidaturas a diputados, propietarios, suplentes, Asamblea Nacional, Parlacen, consejos municipales, consejos plurales, es que los políticos van al encuentro de la población. Y no sé si se lo digo a usted, pero vemos que regalan láminas o llevan láminas para visitar a la gente, están llevando alcohol gel, llevan plástico que detiene a veces la erosión de la tierra. Usted lo ha visto en algunas quebradas que hay en la zona norte particularmente, y se toman fotos, y la gente no sé si accede a tomarse las fotos con ellos, o los políticos o los candidatos les dicen si se pueden tomar las fotos con ellos. No entiendo todavía, pero lo que quiero decir yo, que si se expresa el odio en el rechazo, en el voto, ¿cómo podemos ilustrar lo que vemos de la interacción de los políticos con la población? Que los políticos tienen un interés, el voto. Exactamente. Y el presidente recomienda a la población: si un diputado llega o un candidato a diputado llega y le regala algo, tómelo porque se lo merece, de tanto dinero que se ha perdido en la Asamblea Legislativa. O sea, usted tiene derecho de recibir lo que el candidato le lleva. Y si le lleva de otro partido, también recíbalo, porque usted se lo merece, aunque sea mal habido. Yo le pregunto, ¿cómo hablamos de esa interacción? Está bien. Hay una pregunta lógica allí. ¿Qué está ocurriendo en eso? ¿Es política eso? No. Es un mercadeo. Como un producto. Sí, claro. A esa gente que anda en eso, que son candidatos o candidatas, la gente les llama políticos. Pero en realidad es más político un banquero que no anda en eso que los que andan en esa labor de proselitismo. Por supuesto. Te diré, en 1967, en la campaña del Partido Acción Renovadora. El 68 fue lo del Elolco. Sí. Ahí en México. A eso Farid Handal propuso que se le llamara sobarle el lomo a la bestia. Farid, hermano de Chafik. Hermano de Chafik, sí. De Usulután. Sí, exactamente. Okay. Sí. Salinero. Sí. Sí. Okay. En esa campaña, como en todas las campañas, los partidos políticos daban eso: guacales, delantales y un montón de cosas. Cachuchas. Allá hace sol. Entonces les decíamos nosotros: agarren lo que les den, porque ese es de ustedes. Chafik también lo dijo. Sí. Ya recordé. Ese es de ustedes. Ya recordé. Sóbenle el lomo a la bestia, pero no le den el voto. Estoy hablando de 1967. En este momento eso sigue teniendo validez. Y al pueblo se le puede decir una vez más: sóbenle el lomo a la bestia, pero no le den el voto.
Ahora, ¿ellos están haciendo política? No. ¿Y por qué no? Porque hacer política significaría dejar de ver a esa gente como votos, ¿sí? E interesarse por la problemática de ellos, el agua, su trabajo, la tierra, las condiciones crediticias, las condiciones de vivienda. Esa es la política. Pero como todo eso es muy complejo, ellos no se meten en eso. No se meten en eso. Y lo único que buscan es extraerle al ser humano el voto por debajo de la lengua. Y por otro lado, la Constitución le dice, ese voto no le da al pueblo ningún derecho. Y el elegido no tiene con el pueblo que le ha dado el voto ningún compromiso. La trampa. Mira la trampa. Aparte de que hay otras cosas más finas y más profundas. El que anda allí en esas comunidades es el candidato. Y la candidatura es una especie de coraza ideológica de acero que encubre y protege a una persona. A una persona. Pero la candidatura es una construcción en donde todo candidato es inteligente, estudioso, buena persona, amante de los niños y honrado. Esa es la candidatura. Por eso es que nadie ha visto a un candidato cholco, por ejemplo. No, todo una buena dentadura y una buena sonrisa. La gente, ¿por quién vota? Vota por el candidato. ¿Y quién es el que se compromete con la gente? El candidato. Ahora bien, si ese candidato gana, el Tribunal Supremo Electoral le da a medio camino un documento que lo declara candidato electo. Y es otra cosa. Y si ese candidato asume el cargo, el que ejerce el cargo ya no es el candidato, es la persona. Pero la persona no es la que se ha comprometido con la gente. O sea, que es un juego donde el ciudadano no juega. Pierde, claro. El ciudadano pierde porque no está jugando ese juego. Ahora, ¿pero qué se dice que en la Asamblea Legislativa hay cambios, pero no hay transformaciones, Dagoberto? Es una buena reflexión. Porque una cosa es el cambio, otra cosa es la transformación y otra cosa es la mutación. El cambio es un dato general de la realidad. Todo cambia. Por eso es que todos hablan del cambio. Porque es hasta inofensivo. Pero sin embargo, cuando hablamos de la transformación, eso es otra cosa. La transformación es un proceso de cambio, pero que va de abajo para arriba y de adentro para afuera. Y la transformación es cualitativo. Yo me transformo. Ya no soy el mismo. Aunque ande con la misma camisa, el mismo pantalón y los mismos zapatos, pero ya no soy el mismo. En cambio, yo me cambio de camisa. Hoy ando una camisa negra. Mañana puedo andar una camisa roja. Ese es el cambio, pero yo sigo siendo el mismo. En la transformación no. ¿Ves? Por eso los partidos no hablan de transformación, porque eso significa cambiar profundamente las cosas, ni de mutación. La mutación es otro nivel del cambio. En la mutación, una realidad es sustituida por otra realidad. ¿Ves? Dagoberto, ¿cómo entendemos en ese contexto que usted está explicando cuando Arena pide perdón reiteradas veces? Muy inteligente. Muy inteligente. Y con mucho cálculo. Porque en realidad los partidos políticos no han hecho lo que se comprometieron a hacer. Y no correspondieron al respaldo que la gente les dio durante 30 largos años. Y aquí
una serie sucesiva de hechos de corrupción impactaron en la psicología de esa masa de la que hablamos hace unos minutos. Claro, de Arena y de los gobiernos del FMLN. Pero yo solo me quiero detener en Arena, porque Arena he contado en 7 veces durante el año que ha pedido perdón. Claro. Ahora, y entonces yo no lo entiendo. Cuando el FMLN cumple 40 años, Óscar Ortiz se disculpa. Brillante, brillante. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Lo que se rompió en la relación de estos partidos con el pueblo es la confianza, es la comprensión. Y lo que apareció es la traición. Porque a mí me traiciona mi amigo. A mí no me traiciona mi enemigo. No. Mi enemigo no me traiciona nunca, porque y no es mi enemigo. Me traiciona mi amigo. Y el pueblo, en relación con estos partidos, tenía una relación de amigo, de confianza. Entonces, si yo quiero empezar a restablecer ese vínculo, lo primero es el perdón. ¿Pero qué dijo John F. Kennedy? Perdono a mis enemigos, no olvido sus nombres. Ah, claro, porque estamos hablando del imperio. Estamos hablando de un imperio. Y los imperios ni tienen amigos, ni tienen socios, tienen intereses. Esa es otra cosa. Es otra cosa. Eso desde los siglos, amén. Cuando los romanos derrotan a los cartagineses y derrotan a Aníbal en la batalla de Sama, no lo capturan. Aníbal los había tenido a tiro de cañón por 17 años a Roma, pero él no podía tomar por asalto a Roma. Y los romanos atacan Cartago y él llega corriendo a Cartago. Publio Cornelio Escipión se llama. Y en esa batalla, Sama termina con los cartagineses, pero se le va a Aníbal y se va lejísimos a una ciudad que se llama Bactria, hoy es Irán. Y los romanos lo mataron en Bactria, en Irán. Años después lo envenenaron. Ese es el imperio. Y en ese sentido los imperios siguen siendo iguales. Por eso es que ese hombre que decís, dijo esas palabras. Aquí no, aquí estamos hablando de un partido y un pueblo que le dio miles y miles y miles y miles de votos, esperando que este partido hiciera por lo menos el 50% de lo que había prometido, y no lo hicieron. Ese esfuerzo de pedir perdón es inteligente. Ahora, cuando hay un cisma en Arena, salen 12 diputados de Gana. Asume la presidencia del Consejo Ejecutivo Nacionalista de Arena el señor Alfredo Cristian Ibúrcar. Primer perdón. Después vemos a Jorge Velado, que llega a comandar Arena, pide perdón por Elías Antonio Saca. ¿Sí? Después llega Mauricio Interiano, vuelve a pedir perdón. Después viene López Davison, antes que lo capturen, pide perdón. Y ahora está Eric Salguero y va pidiendo perdón 3 veces. ¿Es diferente el perdón que cada uno de ellos ha pedido al pueblo o a su militancia, si es que tienen comunicación con su militancia, o es el mismo perdón? Es que el pueblo y yo también miran esto del perdón a partir de la ética cristiana. Porque en la Biblia hebrea, 70 veces 7. Sí, en la Biblia hebrea, en el episodio donde Jesús se encuentra con una prostituta. Okay. Y los fariseos, que eran los hombres de la ley, lo provocan. Sí, le dicen, bueno, esta es una prostituta, porque según la ley tenía que ser lapidada.
La debían de matar a pedradas. Y si él se enfrentaba a la ley mosaica, lo apresaban. Y si él adoptaba la ley mosaica, ahí terminaba su discurso diferente a los judíos. Por eso es que él dice, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, y lo desarma. Sabiduría. Sí. Y se queda él haciendo otras cosas. Y ellos se van yendo uno a uno. Y luego él le pregunta a la mujer, ¿y ya se fueron todos? Y la mujer le dice, sí, ya se fueron. Muy bien. Andate vos. Yo te perdono. Pero no sigas pecando. Este es el núcleo del perdón en la ética cristiana. El perdón de la ética cristiana no es el de un Dios benevolente que perdona todo. No. Es un Dios que te perdona, pero te exige corrección. Por eso, rectificación. Por eso le dice, yo te perdono, pero no sigas pecando. Claro. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Si yo pido perdón, pero sigo haciendo lo mismo, no se trata de eso. Porque eso es entender al Dios como un socio, como un compañero de negocios. El Dios de los cristianos no es eso, exige corrección. Entonces, el pueblo escucha el perdón, pero mira que siguen haciendo lo mismo. El otro pide perdón, pero sigue haciendo lo mismo. Y así sucesivamente. Ese es el punto. Ahora, en el caso de Arena, no seguir haciendo lo mismo significa negarse a sí mismo. ¿Puede Arena hacer eso, negarse a sí mismo? Y de repente aparecer con un proyecto de una política de pensiones diferente que beneficie de veras a la gente. ¿Puede hacer eso Arena? Es decir, el perdón no es una simple palabra, no. Y el que perdona es poderoso. El perdón es de los dioses. Es una cosa fácil. Pero el pueblo mira, pedís perdón, pero seguís haciendo lo mismo. Entonces aparece eso como una maniobra. Perfecto. Vamos a la última pausa, don Dagoberto, ya es de noche. Cuando volvamos, hoy sí, hablamos de la encuesta del Yudoc, pero también tenemos que hablar de la sesión plenaria para desaforar al señor director de la Policía Nacional Civil. Anteriormente era viceministro de Justicia y Seguridad. Dagoberto Gutiérrez ha estado en interpelaciones en su calidad de diputado. Dagoberto Gutiérrez nos va a decir quién ganó esta batalla. ¿Fue un jaque mate del señor presidente Nayib Bukele? ¿Fueron sorprendidos los líderes de la oposición, de esos partidos, Arena, FMLN, PDC? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Volvemos. Hablemos claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos claro con Will Salgado. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país.
Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo con excelentes tarifas. Contamos con más de 500,000 de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio, porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Forme parte de nuestra cartera de clientes, forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa. Infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. Dale salud a tu vida con los mejores especialistas de la medicina. Realizarse un chequeo regularmente es la mejor inversión para su salud. Evite el sobrepeso y practique el ejercicio. Mantenga una alimentación sana, le ayudará a que su organismo funcione mejor. Prevenir antes de curar es nuestro objetivo. Dale salud a tu vida, lunes y miércoles a las 6 de la tarde, aquí en TVO Canal 23. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Controversia, programa de opinión, con análisis de la realidad nacional. Controversia, los días domingos. Gracias por continuar con nosotros, gracias por estar en nuestras plataformas de TVO. Esta noche converso, si nos va sintonizando, con el señor Dagoberto Gutiérrez, ambientalista de nacimiento, es político, pero un político no tradicionalista. Sí, fue diputado por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y fue combatiente del FMLN. Fue parte de la comisión negociadora del FMLN a la comandancia que produjo los acuerdos de paz. Esos acuerdos de paz que ahora en el mes de enero van a cumplir 28 años. Dagoberto Gutiérrez estampó su firma ahí. Estuvo en Chapultepec y le dio la mano al señor Alfredo Cristiano Ibúrcar en un sentido de guerrero, un guerrero que no se venció. Ese es Dagoberto Gutiérrez. Dagoberto, hablemos de una encuesta, es un instrumento político, una fotografía. Todos los partidos dicen que respetan las encuestas, pero la lectura que nos da la encuesta del Yudoc, que la giraron en la última quincena de noviembre, es que Nuevas Ideas ganaría las elecciones en el 2021 según la UCA, si las elecciones fueran este domingo. La casa encuestadora señala que Nuevas Ideas tiene más del 60% de intención de votos a favor en San Salvador. Esto pese que el Centro de Estudios ha sido un férreo crítico del partido Nuevas Ideas. En términos bastante generales, Nuevas Ideas tiene 64% de apoyo en los encuestados que han respondido a favor del partido con la pregunta si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por cuál partido votarían para diputados? Y haciendo la sumatoria, Dagoberto, de Nuevas Ideas con Gana podía alcanzar no los 60, sino los 70 diputados. Y luego el FMLN tiene el 6.4%, 6.5%, que significan 6 diputados en la próxima legislatura. Arena 4.9%, con residuos Arena puede llegar igual a otros 6 diputados. Gana, sumado con el presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, suma 3.3%. El Partido de Conciliación Nacional o Concertación Nacional está llegando al 0.3%, sería un diputado por residuos. Vamos otra vez 0.3%, 0,3%, otro diputado. Nuestro Tiempo, que nace de Alianza Republicana Nacionalista con el señor Johnny Wright, que es el hijo de Juan Wright, de la carrera que usted debe conocer perfectamente, llegan a 0.3%.
Y ahí está el hijo del señor Héctor Silva, el papá, que fue alcalde de nuestro San Salvador, y después el hijo, un laureado periodista, Héctor Silva Ábalos. Ahora él va corriendo por la candidatura a diputado por nuestro tiempo de San Salvador. Así las encuestas, así el apoyo que se mantiene para el partido Nuevas Ideas de cara a las elecciones que van a ser en 49 días. Las encuestas, sin duda, son un instrumento técnico. Cuando éstas se ejercen en una campaña electoral o en una campaña política, se convierten en un factor político, que son parte de la campaña. Esto no es un demérito para las encuestas, no. Porque yo entiendo que las encuestas presentan en un determinado momento un grupo de opiniones de las personas, de ciertas personas, en ocasiones de San Salvador o de todo el país, ¿no? Y la influencia política que ejercen tiene que ver con la psicología de las personas, que una parte de las personas tienden a apostar a lo seguro. Van con el ganador. Entonces, si este va ganando, aquí voy yo. Automático. Sí, sí. Pero una parte de las personas. Porque el pueblo va haciendo su escuela política y va entendiendo y va aprendiendo. Ahora bien, sin duda, cada encuesta tiene un contexto político determinado. Y es lo que determina, a mi juicio, la manera correcta de leer la encuesta. Una encuesta tiene unos anteojos técnicos. En el caso de la UCA son 35 años ahora. Sí. Pero tiene unos anteojos políticos. Bueno. Que tiene que ver con el contexto en que esa encuesta se realiza. El contexto. Por eso requiere una lectura política. Y ahí en la encuesta aparecen elementos referidos, por ejemplo, a la confianza. Es correcto. ¿Cuánto confía el pueblo? ¿Cuánto confía el pueblo? Y es a donde se mira la cabeza política maravillosa del pueblo. El pueblo es maravilloso aun cuando se equivoque. La confianza. Tengo el dato. La confianza de esta encuesta dice que un 37.6% tiene poca confianza en el proceso. Mientras tanto, un 47.9% opina que habrá fraude y el 41.9% que serán limpias. 50. Sí, claro. Entonces, hay más del 30% que no tiene confianza, no confía. Si nos fijamos, los números que aparecen allí no son globales, no, son islas. Es decir, que hay en la cabeza política del pueblo un proceso, hay un proceso al que sin duda todos los partidos han de estarle dando y deberían de darle atención. Hay otro dato, que es el que indica de que Gana se convierte cada vez más en un factor estratégico para Nuevas Ideas. La golondrina, ¿verdad? Es la golondrina. Sí. Okay. Gana. Los números se completan con los números de Gana. Recordemos cómo se inició ese entendimiento con Gana. En la lucha política, Gana no paga costos. Gana no tiene responsabilidad. Los costos se los puede pagar Nuevas Ideas y la responsabilidad es de Nuevas Ideas, pero no de Gana. Mira. Y el papel que juega Gana cuando dice el señor Guillermo Gallegos que le dio gobernabilidad al FMLN, también se fue sin costos. Claro, claro. Es parecido al ejercicio que hizo durante décadas el PCN. Con Arena y el Partido Demócrata Cristiano. Y con el FMLN.
Así también estuvieron ahí. Y con el FMLN. Ellos a ese proceso de negociación y de acuerdos de todo tipo le llaman gobernabilidad. Dolarización, sistema de pensiones y la privatización de Antel. Ahí van los votos de ellos. ¿Y eso tiene un precio? Sí, sí. Un precio en la cabeza de la gente y un precio en las fuerzas a las que ellos le dan estabilidad con sus votos. Gana está ascendiendo. Uno puede pensar que en esta coyuntura haya factores de erosión para nuevas ideas. Sí. Porque por ese tiroteo del que hablamos hace unos minutos, hay un tiroteo en donde aparecen acusaciones de corrupción contra el gobierno. Claro, nada de eso se ha aprobado hasta hoy, tengo entendido, pero eso es otra cosa, pero hay acusación. Esta encuesta dice que un 30% considera que existen indicios de corrupción en este gobierno. 30%. Claro, claro, claro. Esos números resultan significativos. Y yo estoy plenamente seguro que los dirigentes de Nuevas Ideas le están poniendo talento a eso. Y esto debe verse de manera fría y objetiva. Estoy hablando para los dirigentes de Nuevas Ideas, fría y objetivamente. Es un 30%. Sí, señor. Es decir, que en esa encuesta de la UCA ofrece a la sociedad una serie de elementos. No son solo los números, no son solo los números. Ahí están los lentes políticos que usted dice. Esos son los lentes políticos, no es una cosa técnica, en rigor. No. Armando Serrano se dio el lujo de hacer un tour por medios. El vicerrector de Proyección Social de la UCA dijo: hoy esta elección, don Dagoberto, dice Armando Serrano, no va a ser entre el corrupto y el honesto, no, va a ser entre el corrupto y el menos corrupto. Esa figura de Omar es fuerte y yo creo que tiene razón. En la medida que Nuevas Ideas no demuestre palmariamente su honradez. Hay una lógica jurídica. Si a mí me imputan la comisión de un delito, la Constitución me presume inocente. Ojo, la Constitución no dice que yo soy inocente, no. Lo que dice plenamente es que yo no soy culpable. En principio. Sí, pero tampoco dice que soy inocente. Yo soy inocente presunto. Es decir, que yo ya perdí una gradita en mi inocencia. Porque si yo soy inocente, hasta ahí llega. Pero si me dicen que soy inocente presunto, eso quiere decir que mi inocencia depende de que me demuestre que soy culpable. Hay una pérdida. Cuando a mí me imputan un delito, ya no soy inocente, sino soy inocente presunto. Presunto. Interesante. Ellos deben demostrar eso. Parece que lo están haciendo, son muy inteligentes. No, y usted recuerda la promesa del presidente de la República, Nayib Bukele, que si él descubría que alguien de su gabinete robaba, que él personalmente lo va a entregar y lo va a ir a meter preso a la cárcel. Bueno. Él. Y se lo dijo en la cara a todos, en cadena nacional, en radio y televisión. Es que en este momento cosas de esas serán quizás necesarias. Ahora, ¿hay condiciones políticas para hacer eso? Eso es lo que uno no sabe. Lo que sí uno piensa es de que los dirigentes deben estar examinando esa encuesta. Y el pueblo también. Vendrán otras. Sin duda vendrán otras. Y si son instrumentos políticos, ahí va a ir reflejándose la realidad de las cosas. Comprendo. Don Dagoberto, es el momento que hablemos de la técnica legislativa en esta sesión de desafuero para el comisionado Mauricio Arreaza Chicas, quien en su calidad de viceministro de Justicia y Seguridad fue convocado por una comisión especial para un desafuero ante la sospecha de incumplimiento de labores al resistirse a un quinto llamado para llevar por apremio
al ministro de Hacienda ante la Asamblea Legislativa para que explique el manejo de los fondos de COVID y también a la figura del ministro de Agricultura y Ganadería, que en medio de esta pandemia ha estado de duelo, ¿verdad? Pidió un poquito de respeto. Y también a otro ministro de Salud, y él no lo hizo. Hubo una técnica parlamentaria con la figura de un fiscal bajo la responsabilidad de Cristina Cornejo, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa del FMLN, perdón, secretaria en la Asamblea Legislativa por el FMLN, y también de sus defensores, que fueron 4. Hay un abogado que para algunos es brillante, se llama Héctor Naum, que hizo una explicación al final del cierre. Pero existe una percepción que lo que el presidente hizo un día antes de esta sesión de desafuero, de aceptar la renuncia al señor viceministro de Justicia y Seguridad, ad honorem, permitió salir adelante de lo que estaban haciendo los diputados, y ya no era necesario esa sesión de desafuero porque él únicamente era director de la Policía Nacional Civil. Para algunos es una jugada estratégica, un jaque mate del señor Nayib Bukele. Para otros se está complicando porque están cometiendo otros delitos como usurpación de funciones, porque el señor Mauricio Arriaza Chicas no advirtió al inicio de la sesión de desafuero que él había renunciado y ha sido aceptada su renuncia. Así, el panorama político, hay victorias para ambos bandos, entiéndase, tiroteo Asamblea Legislativa, tiroteo Ejecutivo. ¿Su lectura cuál es? Para empezar, pienso que es necesario interpretar lo que ocurre. ¿Por qué ocurre eso? Porque en ningún momento como hoy, el pueblo tiene la oportunidad de mirar cómo funciona la Constitución. El pueblo oye antejuicio. ¿Y qué es un antejuicio? Bueno, hoy lo estamos viendo. Es un juicio político. Es un juicio político, en donde la Asamblea Legislativa no determina si alguien es o no culpable o alguien es o no inocente. La Asamblea no se mete en eso, sino simplemente decide si hay o no lugar a formación de causa. Hasta ahí llega. Indicios. Sí, ese es un juicio político. Hoy lo estamos viendo a todo gato color. El proceso de formación de la ley. El presidente puede vetar un proyecto que le llegue de la Asamblea. Bueno, lo está haciendo con frecuencia. Argumenta que lo veta porque es inconstitucional. Muy bien, entonces va a la sala de lo constitucional. Todo eso está ocurriendo. Esta es una escuela política clave para el pueblo. Y cada pelea, esta, por ejemplo, es toda una escuela. En condiciones normales, un director de la Policía Nacional no tiene más que hacer que llevar por apremio a un funcionario que no asiste a una cita de la Asamblea, ¿sí? A la tercera convocatoria. Pero es que estos no son tiempos normales. No. Ahora hay una crisis en un área que se llama sistema estatal, en donde están conjuntados los órganos del gobierno. Fiscalía, Procuraduría, Policía, Ejército, Poder Ejecutivo, Ministerio Legislativo. Público. Todo eso es el sistema estatal. La Constitución delinea las funciones para tiempos normales, pero no para tiempos de crisis. Entonces la respuesta a esta crisis ya no está en la Constitución, ya no está en la ley. Mira la crisis. Entonces, en el caso de Arriaza, la Asamblea lo que tiene que determinar es si hay o no lugar a formación de causa. Eso tiene que ver con el director de la Policía Nacional Civil. No tiene que ver con el viceministro de Seguridad Pública. No. Que ahí es donde estaba el fuero que él tenía. No. Ahora bien, la persona de Arriaza
conjunta la dirección de la policía y el viceministerio. ¿A quién tiene que llevar al antejuicio? A Arriaza, chicos. En Arriaza se unen estas dos calidades. Ahora, a la asamblea, ¿qué le interesa? El director de la Policía Nacional Civil. Porque el que recibió la indicación, orden o lo que sea, de llevar con apremio al funcionario, no fue el viceministro de Seguridad, sino el director de la Policía Nacional Civil. Ahora bien, lo que ha hecho los abogados defensores es muy inteligente. Yo oí parte de la exposición de Raúl. Sí, bien. Héctor León es un abogado joven con una claridad constitucional. Está bien, eso está bien. Que se hizo sentir ahí. Además, si yo soy defensor de alguien, debo defenderlo. Pues, el asunto es, ¿y eso ya terminó? Eso ya terminó. Es una táctica buena. Uno no sabe si es suficiente. Yo tengo entendido que la Asamblea no ha definido eso. No ha definido. Y como es una cosa política. Y fíjense, si la Asamblea decide que hay lugar a formación de causa, el funcionario es suspendido de sus funciones. En el momento. Sí, suspendido. Suspendido. ¿Y separado? Sí. Y pasa a una cámara. No pasa a un juzgado de paz ni a un juzgado de primera instancia, sino a una cámara. Sigue el privilegio. Y eso está establecido en la Constitución. Y de la resolución de la Cámara pasa, si se apela, a una sala de la Corte Suprema de Justicia, según el tema. Y de la resolución de la sala pasa a la Corte Suprema en pleno. Corte plena. Esa es la ruta. Ahora, ¿quién está en el antejuicio? ¿El director de la policía o el viceministro? Este es un tema de estudio para los estudiantes de Derecho y para los abogados también. A mí me parece que el tema no ha terminado, que la Asamblea Legislativa no ha resuelto. No ha resuelto. Y tiene inteligencia. Yo, si fuera defensor, quizás haría eso. Pero le diría al defendido, no ha terminado. No ha terminado. Eso se va a conocer mejor la otra semana. Correcto. Dagoberto, fue un privilegio poderlo entrevistar, reencontrarnos y hablar de estas coyunturas y que usted tenga el ánimo de compartir con el auditorio de TVO sus valoraciones políticas y la confianza para este servidor de poder conversar. Seguro. Es importante abordar todos estos temas que nos interesan a todos, de manera parcial, porque todos deben de saber que el imparcial no vale nada y que la imparcialidad no existe. Eso no existe. Si vos sos cristiano, lo debes de saber con más claridad. Hay una parte de la Biblia donde Jesús dice: piensan que soy mensajero de paz. Se equivocan. Soy espada. Correcto. Soy espada. Y la clave en el mundo es tener bando. Vos debes de saber con quién estás y contra quién estás. Si no, ¿quién sos? ¿Y qué sos? Perfecto. En estos diálogos aparece eso, el bando. Ese es un bando muy definido. Hasta en el cielo, eso es muy importante. En el cielo lo organizan a uno a partir del bando al que pertenece. Y por eso anda ahí Miguel el Arcángel en un gran caballo negro o blanco. Si se le muere uno, le dan otro, con una gran espada, poniendo en orden a la gente. Dagoberto,
Gracias otra vez. Bueno, José Luis, un abrazo para todos. Increíble, gracias. Es Dagoberto Gutiérrez, nuestro invitado. Mañana va a estar conmigo la diputada y amiga de Dagoberto Gutiérrez, Marta Valladares, conocida como Nidia Díaz. Y va también en la otra parte de nuestra entrevista, va a venir el doctor Ricardo Lara. Él es candidato a diputado por Alianza Republicana Nacionalista. Y vamos a conversar de esto, de la realidad nacional y sobre el COVID. Hasta mañana, si Dios lo permite. Nos encontramos mañana a las 5:30 de la tarde. Fue un privilegio para mí saludarlos. Y ahora es 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Hagamos una oración. Seamos, pues, agradecidos con la Virgen, la morena del Tepeyac. Hasta mañana, si Dios lo permite. Buenas noches. Yo le digo, gracias.